Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Mar, para quien no me conozca, y vivo en Noruega. En el vídeo de hoy os quiero dar algunos datos, alguna información sobre los precios de vivir aquí en Noruega. Bien porque estáis pensando venir a vivir, o bien por vacaciones, o simplemente por curiosidad. Así que si estáis interesados, quedaos a ver el vídeo. Para empezar, tengo que decir que yo vivo en la ciudad de Bergen, por lo que en la capital, en Oslo, hay algunos precios que pueden variar, unos un poco más caros, otros un poco más baratos, pero por lo general está todo bastante equilibrado. Si estáis pensando alojaros en un hotel en Bergen, por ejemplo, si es vuestro caso, mientras estáis buscando trabajo, yo os aconsejaría que os alojéis en un hostal, porque siempre es más barato. Por ejemplo, un hotel de más de 3 estrellas, aunque hay que decir que aquí en Bergen o en Noruega, en toda Noruega, no existen lo de las estrellas. Para que nos entendamos, un hotel de más de 3 estrellas a las afueras del centro te puede costar una habitación doble estándar entre unos 1000 coronas y 1500 coronas. Por ejemplo, un hotel cerca del aeropuerto. Si queréis alojaros en el centro de Bergen, con las mismas condiciones de hotel, más de 3 estrellas, podéis llegar a pagar entre 1700 coronas y unas 2300, 2000 algo coronas. Pero como os he dicho anteriormente, si estáis pensando buscar un apartamento simplemente para mientras estáis buscando trabajo, os recomiendo un hostal, que puede costar alrededor de unas 700 coronas e incluso 500 coronas en una habitación compartida, mixta, y también con el baño compartido. Bueno, os voy a mostrar ahora, si estáis pensando en alquilar un apartamento, la página web más frecuentada, finn.no. En realidad esta página web sirve para todo. Mirad, podéis también alquilar aquí coche o comprar. Aquí el sofá este es también para si queréis comprar algo de segunda mano, algún mueble, para buscar trabajo aquí en Job. Pero nos vamos a ir a Eiendom, que es el alquiler de casa. Aquí tenéis apartamento para comprar y aquí abajo tenéis apartamento para alquilar, Bolig til leie. Entonces pinchamos ahí y aquí pues por ejemplo, si queréis alquilar el apartamento en Bergen, pues nada, aquí ya está escrito Bergen. Luego más abajo bueno, pues podéis seleccionar pues las características que queréis. Por ejemplo, este es el tipo de apartamento, que puede ser una habitación o puede ser un apartamento normal, o Ibel. Ibel normalmente es como un estudio que no tiene habitación. Hemos seleccionado aquí Ibel, un estudio, que también podemos seleccionar apartamento, que normalmente apartamento pues está la habitación separada del salón. Luego una cosa curiosa que me llamó la atención cuando mis primeras veces que estuve buscando apartamento es sobre las habitaciones. Normalmente ellos cuentan también habitación el salón. Entonces, pues por ejemplo, aquí podéis ver los precios. Dependiendo del tamaño, por supuesto, del apartamento, os va a salir más caro. ¿Veis? Si es 86 metros cuadrados, unos 16.000 coronas al mes. Si son 60 metros cuadrados, unos 8.000. Este realmente es bastante bien de precio, pero está situado en Bones, que está bastante lejos de lo que es Bergen centro. Por ejemplo, este está en mitad del centro, unos 29 metros cuadrados, 9.500 coronas. Por lo que podéis ver, es bastante caro por el tamaño que tiene el apartamento, nada más 29 metros cuadrados, pero está en el mismo centro de Bergen. Pero claro, cuanto más céntrico, más caro. Y la otra página que os quiero mostrar, que también mucha gente la suele visitar para alquiler de apartamento, es ibel.no. Aquí también el tipo de apartamento, pues si es una habitación, un estudio, un apartamento, una casa ya es pues bastante grande y normalmente están a las afueras de Bergen. Entonces vamos a seleccionar vamos a seleccionar ahora habitación. Pues mirar, aquí por ejemplo, una habitación de 15 metros cuadrados, 4.800 coronas, 4.900,
Esto es una casa grande, que tienen 6 habitaciones, pues una de ellas a 4.900 coronas al mes. Luego aquí 5.200, 5.200. Este es una habitación de 8 metros cuadrados, 2.950. Un poquito más cara, 6.034, 6.000 coronas, 5.000, 4.000. Bueno, pues así están los precios de alquiler de una habitación para alquilar en Bergen. Si por ejemplo escogeríamos una, pues tendríamos que enviar un mensaje aquí, Sendmelding. Si no sabéis noruego, os aconsejo que escribáis en inglés, por supuesto, y nada, contarles un poquito, les tenéis que hablar un poquito de vosotros, de dónde venís, cuántos años tenéis, qué estáis haciendo, si estáis trabajando, bueno, pues un poquito de vosotros. El transporte. Bueno, aquí en Bergen tenemos tranvía, tenemos autobús, también hay barco y también puedes elegir coger el taxi. Lo más barato es el autobús y el tranvía. El billete de ida, un billete normal, te puede costar, dependiendo de dónde lo compres. Si lo compras en las máquinas, te puede costar unas 30 coronas. Pero si lo compras dentro del autobús, unas 60 coronas. Esto abarcaría 1 o 2 zonas alrededor de Bergen. Si son más de 2 zonas, tendrías que añadirle 10 coronas al billete sencillo. Luego también hay un bono de 30 días durante todo un mes, que si eres adulto te va a costar 780 coronas, si eres estudiante 470, para los niños 375 coronas y un anciano 390 coronas. Si te apetece salir a un restaurante a tomar algo, los precios más o menos, si vas a un restaurante normal, te apetece tomarte una pizza, una hamburguesa, este tipo de comidas, te va a costar entre 150 y 200 y algo coronas por persona. Si el restaurante es con clase, por así decirlo, te va a costar más de 250 coronas por persona. El agua siempre es gratuita. La cerveza te va a costar unas 70 coronas. El café, 40. Sobre las propinas, no es obligatorio dar propina, pero es verdad que cuando vas a pagar y vas a pagar con tarjeta, en lo que es el datáfono, te marca el total y tú tienes que marcar el total, o bien si quieres dejar alguna propina, marcas un poquito más del total. Por ejemplo, si la cuenta ha sido 300 coronas y tú quieres dar 20 coronas de propina, tendrías que marcar 320 coronas en el datáfono y darle al OK. Los precios en el supermercado dependen, por supuesto, de qué supermercado hay. Aquí hay diferentes supermercados, está como el Rema 1000, Kiwi, luego hay otro que se llama Meny, Coop y alguno que otro más. Pero más o menos los precios están pues 1 o 2 coronas arriba o abajo. Por ejemplo, el cartón de 1 litro de leche te puede costar alrededor de unos 16 coronas. El pan depende. La mayoría de panes que venden aquí en Noruega son tipo con semillas y como muy sanos, por así decirlo. Este tipo de pan te puede costar alrededor de unas 30 coronas, aunque también hay muchas ofertas, por lo menos en el supermercado al que yo voy, siempre hay ofertas de 25 coronas, un tipo de pan que pues suele costar unas 35. Os quería mostrar ahora, este es un ticket de un supermercado. Una cosa curiosa de aquí de Noruega, por ejemplo, yo compré un zumo de piña, ananas juice, de 1 litro, en este caso estaba de oferta a 20 coronas, y aquí veis el pan. Esto es el reciclaje, que te añaden 2,50 coronas, por lo tanto no te cuesta 20, te cuesta 22,50. Luego cuando llevas esa botella a reciclar, te devuelven esas 2,50 coronas. Lo más caro en Noruega, como digo yo, son los productos adictivos. Por ejemplo, un cartón de tabaco te puede costar unas 100 coronas. El alcohol tienes que comprarlo en una tienda específica que se llama Vinmonopolet, y en los supermercados solo venden cerveza. El alcohol junto con el tabaco tienen uno de los mayores porcentajes de impuestos. Luego, por ejemplo, una entrada al cine te cuesta unas 120 coronas. Y en general todos los dulces también son
bastante caros con respecto a España. Por ejemplo, una tableta de chocolate te puede costar unas 40 coronas. Si estás pensando en alquilar un coche, hay muchas páginas web por internet para adquirir uno. Normalmente está, lo que yo he podido ver, está por unas 1000 coronas al día, y si estás pensando en alquilar una semana, unas 3000 coronas. Esto, lo que yo he visto, es para un coche pequeño. La gasolina está diésel y está 95. Normalmente, como en España, diésel está más barato que 95. Aquí ronda los 12 coronas por litro, y si es 95 pues tienes que añadirle unas 2 o 3 coronas, es decir, 14 o 15 coronas. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado. Si estáis interesados en conocer más sobre Noruega, podéis dejarme vuestros comentarios, que los voy a leer, los voy a tener en cuenta para apuntar ideas y poder hacer otro vídeo próximamente. Espero que os haya gustado, suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos, darle a like y nos vemos en los próximos. ¡Chao!